Hoy nos vamos a sumergir en los orígenes de una mente creativa. Bueno, absolutamente única. De las que ya no quedan. Totalmente. Un cineasta que es pura imaginación, pura anarquía visual. Pero en vez de hablar de sus películas más conocidas o sus famosas peleas con los estudios, vamos a hacer un viaje al principio de todo. Al origen. Exacto. Nos vamos a centrar solo en sus años de formación, de 1940 a 1969, para intentar descifrar de dónde sale Terry Gilliam. Y para ello, pues, nos hemos basado en varias biografías y análisis de su primera etapa. Y lo primero que te choca cuando lees sobre esos años es una paradoja, una contradicción gigantesca. ¿Así? Sí, porque hoy pensamos en Gilliam y nos viene a la cabeza el rebelde, el iconoclasta, el que lucha contra el sistema, ¿no? Claro, el Quijote del cine. Pues su juventud pinta un cuadro que es justo lo contrario. El de un joven americano modélico de la era Eisenhower. Es como si leyeras la vida de dos personas distintas. Es que es increíble. Nace en Minneapolis en el 40, pero se cría en el sur de California, en Los Ángeles. El sitio ideal, vamos. Y los testimonios de esa época lo describen como el chico bueno por antonomasia. ¿El yerno perfecto? Totalmente. Buenas notas, súper educado. Iba a la iglesia, popularísimo. Hasta el punto, y esto es lo mejor, de ser elegido delegado de clase y, ojo, rey del baile de graduación. Perdona, rey del baile. Rey del baile. A mí me cuesta conectar los puntos, de verdad. ¿Cómo pasas de ahí a ser el único no británico de un grupo que iba a dinamitar el humor en el Reino Unido? ¿Qué pasa entre medias? Pues lo que pasa es el primer gran punto de inflexión. Una influencia que se cuela por debajo de esa fachada de normalidad y que lo cambia absolutamente todo. A ver. Se llama Revista Mad. Y más concretamente, el trabajo de un genio llamado Harvey Kurtzman. La mítica Mad. Para el joven Gilliam, descubrir Mad fue una revelación. No era solo humor, era una forma de mirar el mundo. Fue su primer contacto con esa sensibilidad que se reía de la autoridad, que parodiaba la cultura de consumo, que desafiaba lo convencional. Esa es la semilla de todo lo que vino después. O sea, que no era solo leer chistes, era como aprender un idioma nuevo. Exactamente. Kurtzman no solo hacía humor, deconstruía los anuncios, las películas, la propaganda. Le enseñó a Gilliam no solo a dibujar, sino a diseccionar la cultura popular con la mirada. ¡Qué bueno! Esa idea de coger imágenes que todo el mundo conoce y retorcerlas hasta sacarles un nuevo significado, hasta exponer lo absurdas que son, eso es el ADN puro de sus animaciones para Python. Y ya entiendo por dónde vas. Es que Kurtzman, además, llenaba sus viñetas de detalles minúsculos, lo que él llamaba chicken fat, como grasilla de pollo. Pequeñas brumas en segundo plano que solo veía el lector atento. Y Gilliam, claro, absorbió todo eso. Entiendo. Esa influencia, la verdad, es que explica muchas cosas. Y esa semilla, supongo, empieza a germinar después del instituto. Se gradúa en Ciencias Políticas, que también tiene su miga. Sí, también eso es curioso. Y toma la decisión que lo cambia todo. Se muda a Nueva York. Aquí es donde su vida da un giro de 180 grados. Es un momento absolutamente crucial. Y el destino, o la casualidad, le tenía preparada una sorpresa increíble. Cuenta. A través de un amigo consigue trabajo. De ilustrador y editor asociado en una revista satírica nueva que se llamaba Help. Help. Y el fundador y director de esa revista era su ídolo de la infancia, Harvey Kurtzman. No me digas. Sí. De repente no solo trabaja en lo que le apasiona, sino que lo hace aprendiendo directamente del maestro. Es el sueño de cualquier chaval que empieza, vamos, pero ¿cómo era ese trabajo? Porque las biografías describen Help como un sitio bastante caótico. Caótico es poco, era su verdadera escuela. Es en esa redacción donde su estilo visual, muy de cómic, muy de collage, empieza a tomar forma. Los documentos dicen que su trabajo allí ya tenía una alegre anarquía. Me encanta esa definición. Se encargaba, por ejemplo, de los fumetti, esas historietas que se hacen con fotos y bocadillos. ¿Ah, sí? Como actor a un joven totalmente desconocido que pasaba por allí, un tal John Cleese. ¿Qué me dices? Las piezas del puzzle ya empezaban a moverse, aunque nadie lo supiera. Es que es fascinante cómo se van cruzando los caminos. Hay una cita de Gilliam de esa época que he leído, que parafraseo, en la que dice que siempre le atrajeron las cosas maníacas, frenéticas, grotescas y sin gusto. Sí, lo he leído. Que le encantaban las ferias, los freak shows. Esa declaración de intenciones ya estaba ahí desde el principio. Totalmente. Su ADN artístico ya estaba completamente formado. Pero en esa misma época vemos aparecer la gran contradicción que va a marcar toda su carrera. ¿A qué te refieres?
a que mientras desarrollaba esta visión tan anárquica en Help, pues tenía que pagar el alquiler. Y los documentos revelan que también hacía trabajos de publicidad. Sí, he leído eso y es una ironía tremenda. ¿A que sí? Diseñó gráficos y material promocional para películas de Universal Studios. Es como descubrir que el Che Guevara trabajó un verano en un banco. El universo tiene un sentido del humor muy peculiar. Es que es la historia de su vida. Es la misma lucha que luego veremos en su película Brasil. El individuo creativo contra la gran maquinaria burocrática. Ya estaba ahí, desde el principio. Y esa necesidad de trabajar rápido y con poco dinero también moldeó su estilo. La famosa animación cutout, la de recortar y pegar, no era solo una elección estética, ¿sabes? ¿Era una necesidad? Exacto. Era una técnica rápida, barata y que le permitía crear mundos surrealistas con material que ya existía. Era una forma de anarquía creativa. Coger el mundo real, hacerlo trocitos y volver a montarlo de una forma completamente nueva y subversiva. Esa tensión que describes entre el artista y el publicista me parece un reflejo perfecto de la tensión que se vivía en el país. Estamos a mediados de los 60 en Estados Unidos, que era un polvorín. Exacto. Su evolución artística no ocurre en una burbuja. El país está cada vez más polarizado, la guerra de Vietnam se intensifica, el movimiento por los derechos civiles está en plena ebullición. Un caos. Gilliam siente que el sueño americano que le habían vendido en su infancia modélica se está convirtiendo en una pesadilla. El ambiente se vuelve represivo y sobre todo planea sobre él la sombra del reclutamiento. Claro. El miedo a que lo manden a Vietnam se convierte en el catalizador de la decisión más importante de su vida. Entonces, la presión era insostenible. Tenía que salir de allí como fuera. Y el destino o la necesidad lo lleva a Londres, ¿no? Sí, en el 67, con 27 años, hace las maletas y se va de Estados Unidos. Pero no es una simple mudanza para buscar trabajo. Es una ruptura. Es una ruptura en toda regla. Es un acto político. Busca un ambiente más abierto, más afín a sus ideas, un sitio donde su creatividad surrealista y caótica pudiera florecer sin las ataduras de una sociedad que él sentía que se estaba volviendo loca. Se convierte en un expatriado, casi en un exiliado voluntario. Y aterriza en el Londres de finales de los 60, en pleno swinging London. ¿Cómo es ese aterrizaje? ¿Empieza de cero? No exactamente de cero. Su trabajo en Help le sirve de tarjeta de visita. Empieza a conseguir trabajos como animador freelance en la televisión británica y aquí es donde el destino vuelve a mover las fichas de una forma magistral. A ver. Lo contratan para un programa infantil, en apariencia inofensivo, llamado Do Not Adjust Your Set. Que de inofensivo tenía poco, por lo que he leído. Era un programa para niños, pero con un humor muy surrealista, muy absurdo. Efectivamente. Y los protagonistas de ese programa eran, entre otros, Eric Idle, Michael Palin y Terry Jones. Ahí está. Ahí es donde coincide con ellos por primera vez. Es el primer contacto. Pero él sigue siendo el outsider, el animador americano que hace esas cosas raras que no hace nadie más. Me resulta fascinante esa imagen. Él, un americano de California, metido en la escena cómica británica, que es tan particular, tan suya. Claro. Su estilo visual debió de parecerles algo de otro planeta. Lo era. La animación británica de la época era mucho más contenida, más tradicional, y de repente llega este tipo, con sus collages frenéticos, sus fotos victorianas que cobran vida de repente, esa energía tan cruda, tan anárquica. Fue una sacudida. Un terremoto. Y quien se da cuenta del potencial de esa sacudida es Eric Idle. Se queda absolutamente impresionado con su trabajo. Y Idle se convierte en su gran valedor. Es la pieza clave. Cuando la BBC le ofrece a un grupo de cómicos formados en Oxford y Cambridge... La élite de la comedia. Exacto, la élite. Les ofrecen un nuevo programa de humor. Y Idle insiste en algo que parece una locura. Ese animador estadounidense, ese yankee que nadie conoce, tiene que estar en el equipo. Qué bueno. Piensa que los otros 5, Cleese, Chapman, Idle, Palin y Jones, ya se conocían, compartían una sensibilidad forjada en la universidad y de repente se les suma este elemento extraño, puramente visual, que viene de una tradición completamente distinta. Así que para tener la imagen clara, recapitulemos el viaje. Tenemos a un Boy Scout de Minnesota, rey del baile en Los Ángeles. Madre mía, es que suena a chiste. Que se transforma en un caricaturista anti-establishment en Nueva York gracias a una revista satírica. Huye de su país por el clima político y aterriza como un expatriado en el Londres de finales de los 60.
un Londres efervescente. Y ahí se cuela casi por la puerta de atrás en un proyecto de televisión que aún no tiene ni nombre. La fecha clave está a la vuelta de la esquina. El 5 de octubre de 1969, día de la primera emisión de Monty Python's Flying Circus. Y esto nos deja con la gran pregunta, el cliffhanger narrativo que es absolutamente fascinante. A ver, dispara. ¿Cómo va a encajar este dibujante cuya visión es puramente visual, anárquica, casi violenta, en un grupo de genios de la comedia cuyo punto fuerte es la palabra, la lógica del absurdo, la sátira intelectual? Es que son dos mundos. Tienes por un lado a 5 británicos producto de Oxbridge, maestros del juego de palabras, de la deconstrucción del lenguaje, y por otro a este artista visual americano cuya lengua materna no es el ingenio verbal, es la imagen grotesca, el collage surrealista. Aceite y agua. Es como mezclar aceite y agua. ¿Cómo se va a cruzar su camino con el de esos 5 británicos para crear algo que nadie, absolutamente nadie, había visto antes y que estaba a punto de cambiar la historia de la comedia para siempre? Retomamos nuestro análisis justo donde lo dejamos. Un joven artista estadounidense, lleno de ideas anárquicas y un talento único para el dibujo, aterriza en el Londres de los años 60. Sí, buscaba una revolución y, sin saberlo, estaba a punto de encontrarla. Se une a un grupo de comedia que, cambiaría la historia del humor para siempre. Y él, a su vez, estaba a punto de darles un rostro. Porque Terry Gilliam no era un cómico más de los Monty Python, ni mucho menos. No. Era el único estadounidense, sí, pero sobre todo era su arma secreta, su lenguaje visual, el arquitecto de sus pesadillas más divertidas. Totalmente. Y esa es la historia en la que nos sumergimos hoy. Un periodo clave, de 1969 a 1985, que es su verdadero campo de entrenamiento. Y su primera gran batalla. Animaciones. ¿Y qué tuvo que sacrificar para que esa voz, primero, no fuera silenciada por la falta de dinero y después por el propio sistema? Es un viaje fascinante. Lo seguiremos paso a paso. Desde el caos de sus animaciones para Monty Python's Flying Circus, su bautismo como codirector en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el primer tropiezo en solitario con Jabberwocky, hasta llegar a la obra maestra que es Brasil. Un camino que lo define como artista y como luchador. Totalmente. Pues vamos a ello. 5 de octubre de 1969. Se estrena Monty Python's Flying Circus. Tienes a este grupo de intelectuales de Cambridge y Oxford y de repente este americano salvaje. ¿Cómo encajó ahí? Pues encajó precisamente por ser la pieza que nadie sabía que faltaba. Mientras los demás escribían y actuaban, él tenía una misión muy concreta: unirlo todo. Era el pegamento. Era el pegamento surrealista que daba coherencia al caos del programa. Pero claro, lo que empezó como una necesidad se convirtió en su sello. Hablemos de ese estilo porque de verdad que no se parecía a nada. Era hipnótico. Y muy rudimentario. Era una técnica de cutout, de recortar y pegar. Se pasaba horas en archivos cogiendo grabados victorianos, fotografías antiguas. O sea, una solución barata y rápida para la tele. Exacto. Pero es que la técnica en sí misma se convirtió en una metáfora del humor de los Python. ¿A qué te refieres? A que la técnica era el chiste. Cogían pedazos de la alta cultura, del arte clásico, los descontextualizaban por completo y los volvían a montar de forma anárquica, absurda. El famoso pie gigante aplastando el título. Pues eso. La animación no solo ilustraba el humor, era el humor Python en su forma más pura. Y de la tele saltan al cine. 1975, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y aquí el rol de Gilliam se expande de una forma brutal. Es su primer gran paso al frente. Codirige la película con Terry Jones. Se reparten el trabajo, ¿no? Y de una forma muy lógica, sí. Jones, con más experiencia en actuación, se centró en los actores. Gilliam, en cambio, se hizo cargo de todo el universo visual. Cuando dices universo visual te refieres a... A todo. La planimetría, la composición, dicho de forma sencilla. Gilliam decidía dónde poner la cámara, qué encuadre usar, cómo hacer que esa Edad Media no pareciera de cartón piedra. Que pareciera un lugar real. Un lugar real, sucio, tangible. Fue el arquitecto visual de la película. Y se nota muchísimo. Esa parodia del Rey Arturo tiene una atmósfera increíble, muy particular. Y todo con un presupuesto que hoy sería de risa. Su carrera. La falta de dinero agudiza el ingenio.
El ejemplo más famoso y brillante son los cocos. Claro, no tenían dinero para caballos. Exacto, así que inventaron el gag de los escuderos golpeando dos mitades de coco para simular el galope. No es solo un chiste buenísimo, es Gilliam diciéndole al mundo: no necesito tu dinero, me basta con mi imaginación. El éxito de Los Caballeros es masivo y aquí muchos se habrían quedado cómodos. Pero él, en 1977, decide dar el salto con Jabberwocky. Un salto al vacío, en toda regla. Él mismo dijo que quería demostrar que era más que el americano de las animaciones. Ujú. Cogió un poema de Lewis Carroll y se propuso crear una fantasía medieval que fuera la antítesis de lo que el público esperaba. O sea, alejarse del tono de Los Caballeros. Completamente. Su ambición era retratar una Edad Media oscura, sucia, caótica. Su inspiración, decía, eran las pinturas de El Bosco. Vaya referente. Para quien no lo tenga presente, El Bosco es... Famoso por sus visiones del infierno, del caos, un detallismo casi febril. Gilliam quería llevar esa sensación de pesadilla a la pantalla. Quería algo fangoso y degradado, en sus propias palabras. Suena increíblemente ambicioso para un primer proyecto. Me imagino que la crítica y el público lo esperarían con los brazos abiertos, ¿no? Pues todo lo contrario. Fue un desastre y en parte por culpa de ese mismo éxito. El proyecto se hizo de nuevo con más imaginación que dinero. Ya. Pero el verdadero problema fue el marketing. Los productores, en contra de su voluntad, la vendieron como la nueva comedia de los Monty Python. Uf, error fatal. Catastrófico. El público fue al cine esperando sketches y se encontró con una película extraña, oscura, con un humor mucho más negro. Y fue un fracaso. Comercial y crítico, sí. Pero para Gilliam fue una lección. Bueno, la aprendió de la manera más dura posible. ¿Y cuál fue esa lección? Que las expectativas del público podían destruir una obra. Y sobre todo que para tener una voz propia no solo tienes que crearla, tienes que saber cómo protegerla. No podía dejar que otros definieran su trabajo. O sea que la lección no fue no seas tan ambicioso, sino asegúrate de que controlas el relato. Ahí has dado en el clavo. Y parece que la aplicó al pie de la letra en su siguiente proyecto, en 1981, Los héroes del tiempo. Aquí, en vez de renegar de la fantasía, la abrazó, pero con una estructura mucho más accesible. Exacto. Aprendió a equilibrar su imaginación desbordante con una narrativa que todo el mundo podía seguir. La historia de un niño que viaja por el tiempo con un grupo de enanos. Era una idea genial. Y esta vez, el público conectó. ¿Y de qué manera? Fue un éxito de taquilla tremendo, ¿Y cuál fue la clave? que demostró que la lección de Jabberwocky estaba aprendida. Y, de nuevo, su ingenio visual fue la estrella. Con un presupuesto modesto de $5 millones, hizo que la película pareciera una superproducción. Eso debió llamar la atención de Hollywood. Les voló la cabeza. De repente, Gilliam no era solo el excéntrico ex-Python, era un visionario que podía crear mundos espectaculares y además ser rentable. Y justo después, en 1983, vuelve a colaborar una última vez con el grupo en El sentido de la vida, pero su estatus ya es otro. Ya no es un miembro más, es un director con una carrera propia. Y eso se nota. Su principal aportación es dirigir un segmento completo al inicio de la película, el cortometraje The Crimson Permanent Assurance. Ah, la historia de los contables ancianos, una maravilla. Se rebelan y convierten su oficina en un barco pirata. Pues hay una historia fantástica sobre ese corto. Era una idea que los otros Python habían descartado, pero a él le obsesionaba tanto que luchó por hacerla, por convertirla en esa pieza épica. Eso dice mucho de dónde estaba su cabeza en ese momento. Totalmente. Esa pieza es fundamental. Es una crítica feroz a la burocracia, al mundo corporativo, y es la antesala directa, temática y visualmente de su siguiente proyecto. Era, en realidad, el ensayo general para lo que estaba por venir. Exacto. Y así llegamos a 1985 y a Brasil. Aquí parece que todas las piezas del puzzle por fin encajan. Brasil es la culminación de todo este viaje. Es su gran obra de madurez de este periodo. Coge la distopía de Orwell, la paranoia de Kafka y las pasa por su filtro único. Nos presenta un futuro retro, agobiante, dominado por una burocracia monstruosa. Una burocracia donde un simple error, una errata por una mosca, como en la película, puede destruir una vida. El caso de Total Contra Battle. Exactamente. Y en medio de ese caos está el protagonista, Sam Lowry, un funcionario gris, un engranaje más. Cuya única vía de escape son sus sueños.
Y en esos sueños no es un burócrata, es un héroe alado, un Ícaro que surca los cielos para rescatar a la mujer que ama. Esos sueños son deslumbrantes, pero no son solo un adorno, ¿verdad? En absoluto. Son el corazón de la película. No son un escape, son un acto de resistencia. Es el último bastión de la imaginación en un mundo que quiere aniquilarla. La batalla es entre la imaginación y el sistema. Y visualmente, la película es abrumadora. Esos edificios opresivos, los conductos y cables que invaden todos los espacios. Creó una pesadilla tangible. Es la cima de su capacidad para construir mundos. La película era un triunfo absoluto de su visión, una por la que llevaba luchando más de una década. Consiguió el dinero, el control. Había ganado. O eso parecía. Porque terminar la película fue solo el principio. Exacto. La verdadera lucha estaba por empezar. Gilliam había creado una obra maestra que era en sí misma una sátira contra la maquinaria opresiva. Y ahora, irónicamente, esa misma maquinaria, en la vida real, se iba a volver en su contra. El estudio Universal Pictures, que la distribuía en Estados Unidos, vio el final. Un final oscuro, pesimista. Y decidió que no era comercial, que el público no lo aceptaría. Y querían imponer un final feliz. Uno que traicionaba por completo el alma de la obra. Querían mutilar la película para hacerla más digerible. La batalla por el montaje final de Brasil acababa de empezar. Y era Terry Gilliam, el individuo soñador, contra el sistema. Exactamente igual que el protagonista de su película. Se enfrentaba al mayor de los dilemas. Debía ceder y traicionar su propia obra para que viera la luz. O debía declararle la guerra a uno de los gigantes más poderosos de Hollywood. Lo más aterrador es que su ficción distópica se había convertido en su realidad. Esa batalla y cómo la libró es una de las historias más legendarias del cine moderno, y es justo donde continuaremos en nuestro próximo análisis. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en una década que es, vamos, una película de Terry Gilliam en sí misma. Totalmente. Llena de desastres espectaculares, redenciones que parecen imposibles y un caos creativo que lo inunda todo. Acabamos de salir de la batalla campal que fue Brasil y nos adentramos en este periodo, de 1986 a 1995. Sí. Y al revisar todo el material, los análisis de su filmografía, los artículos, las críticas, el arco narrativo es que es clarísimo. Es una historia de crisis y de transformación. Es que el punto de partida es fundamental. La reputación de Gilliam a mediados de los 80 era una moneda de dos caras. Ajá. Por un lado, era el visionario indiscutible, un creador de mundos como no había otro, pero por otro, era el autor que libraba una guerra constante contra los estudios. Por cada fotograma, además. Por cada fotograma. La pelea por el montaje de Brasil lo había consolidado como un genio, sí, pero también como un riesgo, como alguien, en fin, ingobernable. Totalmente. Y esa es un poco la misión que nos planteamos hoy, ¿no? Entender cómo un director con esa fama, que para muchos ya tenía la etiqueta de gafado, Sí, de gafado. no solo sobrevive a un colapso profesional casi total, sino que resurge para firmar algunos de sus mayores éxitos. La pregunta que flota sobre todas las fuentes es casi de guión de Hollywood. Claro. ¿Cómo se pasa de firmar un fracaso presupuestario histórico a dirigir a las mayores estrellas del planeta y, bueno, reventar la taquilla? Es una de las grandes historias de resiliencia del cine moderno. Y como no podía ser de otra manera en el universo Gilliam, todo empieza con el desastre más glorioso que uno pueda imaginar. Hablemos de ese desastre, porque es la piedra angular de todo esto. Arrancamos con Las aventuras del barón Munchausen de 1988. Munchausen. Cualquiera que la vea hoy queda, bueno, apabullado. Es una superproducción visualmente espectacular, una fantasía desbordante. Y la ambición de Gilliam con ella,
era casi filosófica. Sí, es que lo fascinante es que él la veía como el cierre de su trilogía de la imaginación. Claro. Si Los Errores del Tiempo era la fantasía desde la perspectiva de un niño y Brasil la de un adulto joven alienado, Sí. pues Munchausen era la culminación, la visión de un anciano. La imaginación como acto de rebeldía, ¿no? Exacto. Una rebelión contra una realidad gris y lógica. Era, en esencia, una película sobre por qué necesitamos contar historias, una defensa a ultranza de la fantasía, que irónicamente casi le cuesta la carrera por chocar de frente con la cruda realidad. Porque todos los análisis son unánimes. Fue una crisis total. Sí. Se habla de múltiples problemas de presupuesto, un rodaje infernal, el proyecto se le fue de las manos de una forma legendaria. Y ese caos no es una hipérbole, ¿eh? Hay crónicas del rodaje en Cinechita que son para no dormir. Hablan de caballos que no estaban entrenados, explosiones que casi queman los decorados. Vamos, un desastre. El productor, David Putnam, que apoyaba el proyecto, dimitió a mitad de la producción, dejando la película en un limbo financiero. No era solo un presupuesto desbordado, era una batalla diaria contra la entropía. Y lo curioso es que Gilliam venía con fama de lo contrario, ¿no? De ser un mago de los efectos de bajo coste, de crear mundos con 4 duros, herencia de los Python. ¿Qué falló aquí? La escala. Quería superar todo lo que había hecho antes. Un palacio en la luna, un viaje al interior de un monstruo marino. Su imaginación no tenía límites, pero el presupuesto sí. ¿Y el resultado? Un fracaso comercial estrepitoso. Costó unos 46 millones de dólares, una barbaridad para la época, y apenas recaudó 8 en Estados Unidos. 8. Para la industria fue la confirmación, la etiqueta del visionario maldito. Un genio, sí, pero un riesgo que nadie estaba dispuesto a asumir. Su carrera literalmente pendía de un hilo. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque surge la gran paradoja de esta película. Claro. A pesar de ser un desastre de producción y de taquilla, hoy es una obra de culto. Se reivindica su diseño, su ambición, ese espíritu indomable que tiene. Es el fracaso que, con el tiempo, se ha convertido en una de las cumbres de su universo. Un desastre que se transformó en legado. Entonces, ¿te encuentras en esa situación? Si eres Terry Gilliam en 1989, con la reputación por los suelos, ¿qué haces? ¿Cómo sales de ese agujero? La lógica diría que estás acabado. Sí. Pero su siguiente movimiento fue un giro de guión brillante. Y totalmente inesperado. Es que fue un movimiento estratégico de una inteligencia brutal. Uno de los análisis que hemos consultado subraya algo clave. Por primera vez en su carrera en solitario, Gilliam acepta dirigir un guión que no ha escrito él, el de Ricard Lagravaneix. Exacto. Y esto no fue solo porque la historia fuera excelente, que lo era. Fue una forma de enviar un mensaje muy claro a la industria. El mensaje era: puedo jugar según vuestras reglas. Precisamente. Quería demostrar que podía ser un artesano, además de un autor, que era capaz de coger un material ajeno, respetar su esencia, trabajar con estrellas. Y sobre todo, entregar una película a tiempo y dentro del presupuesto. Eso es. Fue un acto de humildad calculado para recuperar la confianza que había hecho añicos con Munchausen. Aunque claro, siendo Gilliam, no iba a dirigir una comedia romántica al uso. El Rey Pescador es un drama en Manhattan, sí, pero sus obsesiones están por todas partes. Desde luego. La búsqueda del Santo Grial en Central Park, la línea que separa locura y lucidez, personajes rotos. Es puro Gilliam, pero destilado de otra forma. Es una contención muy interesante. Al liberarse de la carga de crear el mundo desde cero, pudo concentrarse en algo que a veces su propio barroquismo eclipsaba, la dirección de actores. Claro. Y lo que consiga con Robin Williams y Jeff Bridges es sencillamente magistral. Totalmente. Las críticas de la época no dejan de elogiar esas interpretaciones memorables. El tratamiento psicológico de los personajes es increíble. Sí. Captura el dolor de Jeff Bridges, ese locutor cínico, y la anarquía maníaco-depresiva de Robin Williams, ese vagabundo que escapa de un trauma insoportable. Consiguió de ambos, algunos de los mejores trabajos de sus carreras. Y el impacto fue inmediato y sísmico. Si Munchausen fue su expulsión del paraíso de Hollywood, El Rey Pescador fue su reaceptación por la puerta grande. se convirtió en un éxito de crítica y de público. 5 nominaciones a los Oscars, Mercedes Ruehl se llevó la estatuilla. De repente, el paria era el director de moda. El visionario maldito se había redimido. Sí. Una redención que le abrió las puertas a su siguiente proyecto, que sería ya la consolidación de esta transformación.
Si el Rey Pescador fue la prueba de que podía volver al juego, la siguiente fue la demostración de que podía dominarlo. Ya estamos hablando de 12 monos. 12 monos, de 1995. Aquí ya juega en otra liga, completamente distinta. Con la confianza recuperada, se pone al frente de una producción de ciencia ficción de gran presupuesto. Un guión que tampoco es suyo. Y con dos de las mayores estrellas del momento. Bruce Willis en la cima y un Brad Pitt que empezaba a despuntar como una megaestrella. Y el resultado, según el consenso general que recogen casi todos los análisis, fue espectacular. Se describe como un gran éxito de crítica y taquilla. Sí, es que además fue una película que tuvo un efecto transformador en los propios actores. Cierto. Revitalizó la carrera de Bruce Willis, demostrando que podía ofrecer una interpretación vulnerable, compleja, más allá de John McClane, Y a Brad Pitt le consiguió su primera nominación al Oscar. por una actuación que muchos calificaron de fenomenal. Es que si conectamos esto con su carrera, 12 monos representó la fusión casi perfecta de sus dos facetas, ¿no? Totalmente. Por un lado, su sello visual inconfundible, esa tecnología retro, los grandes angulares que deforman los rostros, esa atmósfera de mugre y decadencia. Sí, eso es puro Gilliam. Pero por otro lado, todo eso estaba empaquetado en un thriller que, aunque complejo, conectó masivamente con el público. Parecía que por fin había encontrado el equilibrio. El equilibrio entre su visión y las demandas comerciales. Pero, y aquí es donde el análisis se pone jugoso, no todo el mundo estuvo de acuerdo. Es que el cine de Gilliam siempre ha generado una polarización tremenda. Desde luego. Y hemos encontrado una de las fuentes, un análisis crítico muy detallado, que es particularmente dura con la película. No es que no le guste, es que la destroza. Ah, sí. ¿Y qué argumenta? Porque ir a contracorriente de una película tan aclamada requiere argumentos sólidos. La califica directamente de fallida y exasperantemente críptica. El crítico dice que la lógica de los viajes en el tiempo es tan enrevesada que la película se colapsa. Bueno, eso es debatible. Pero va más allá y ataca la actuación de Brad Pitt, la misma que le valió la nominación al Oscar. Dice que sobreactúa hasta la parodia, que sus tics y su verborrea son tan exagerados que él mismo parece uno de los monos del título. Qué fuerte. Es una opinión brutal, pero bueno, es comprensible desde cierto punto de vista, ¿sabes? Palo. Lo que para muchos es una actuación eléctrica y llena de energía, para otros puede ser excesiva. Y la complejidad de la trama, pues igual. Para unos es un puzzle fascinante y para otros un guión confuso. Es la eterna dualidad de Gilliam. Su caos controlado sigue siendo puro caos para una parte del público. Exacto. Sí, pero más allá de esos debates, lo que es incontestable es lo que significó 12 monos para su carrera. Demostró que podía tomar las riendas de un gran proyecto, trabajar con estrellas de primerísimo nivel y entregar un producto que no solo era personal, sino también un éxito comercial rotundo. Había completado su viaje. Pasó de ser un riesgo incontrolable a un genio caótico, sí, pero rentable. Y eso es fundamental para entenderle. El genio ya lo era, pero ahora había demostrado que su genialidad podía traducirse en beneficios. Eso, en Hollywood, es el santo grial. Así que, si miramos la década en su conjunto, el arco es increíblemente dramático. Es un viaje que va desde el abismo de Munchausen, Sí, pasando por la redención del Rey Pescador, hasta llegar a la validación comercial con 12 monos. Es casi una película de Hollywood sobre un director que lucha contra el sistema y de alguna manera gana. Es que este periodo es la prueba definitiva de su resiliencia. Y hay un factor clave: su capacidad para atraer a talentos de primer nivel, incluso en sus peores momentos. cierto. Actores como Robin Williams, Jeff Bridges, Bruce Willis, Brad Pitt querían trabajar con él. Aceptaban el caos Gilliam precisamente por su visión única. Sabían que les iba a llevar a lugares creativos a los que otros no se atreverían. Fue cuando se afianzó esa reputación que le acompañaría para siempre. La del genio caótico. Alguien con quien era difícil trabajar, sí, pero con quien merecía la pena hacerlo. Y esta increíble transformación de Gilliam nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando vemos este arco, ¿fue Hollywood quien finalmente logró domesticar, aunque fuera un poco, al indomable Terry Gilliam, obligándole a jugar con sus reglas para sobrevivir? ¿O fue Gilliam quien, con una astucia insospechada, aprendió lo justo de las reglas del juego para poder seguir financiando sus mundos imposibles, pero sin renunciar jamás a su esencia? Una tensión que en realidad acabaría definiendo el resto de su carrera.
Y con esto, pues, llegamos ya al final del camino. El último tramo de nuestro viaje por la vida y obra de Terry Gilliam, que nos lleva, desde mediados de los 90 hasta hoy. Es una etapa que a primera vista parece de consolidación, pero en realidad es la crónica de sus batallas más largas, las más personales y, sin duda, las más legendarias. Totalmente. Es que si en las etapas anteriores vimos nacer al artista, al rebelde, ahora vamos a analizar cómo ese rebelde sobrevive. Y sobrevive en un Hollywood que se está transformando por completo. Es la historia de cómo libra la guerra de su vida por un único proyecto soñado durante 30 años. El objetivo aquí es destilar, al final, qué queda de Gilliam, cuál es su verdadero legado. Es que ahí está la clave de todo, ¿no? Porque esta es la historia de cómo una película, El hombre que mató a Don Quijote, se convirtió en un mito. Pero no por existir, sino precisamente por no existir durante décadas. Es una odisea tan absurda, tan trágica y tan cómica, que define a la perfección el espíritu de su creador, y nos da el título para este último capítulo. Gilliam, el superviviente. Un superviviente que, ojo, tras el éxito comercial de 12 monos, podría haber elegido un camino muchísimo más fácil. Pero, claro, entonces no sería Gilliam. Desde luego que no, porque su siguiente paso, en 1998, es lanzarse de cabeza a adaptar lo inadaptable. Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson. Una inmersión psicodélica, caótica, visualmente excesiva, y con un Johnny Depp en estado de gracia. Fíjate que lo fascinante de Miedo y Asco es que no es una película sobre drogas en realidad, es una autopsia del sueño americano, concretamente del sueño de la contracultura de los 60. Gilliam no busca contarnos una historia, lo que quiere es que experimentemos el viaje. Utiliza toda esa estética psicodélica no para glorificar el exceso, sino para mostrarnos el callejón sin salida de un idealismo que se ha convertido en una pesadilla paranoica y cínica. Es verdad, no hay nada de romántico en ese viaje. Es agobiante, es sucio. Consigue transmitir esa sensación de resaca y de paranoia constante. Y visualmente es una locura. Con esos ángulos de cámara holandeses, los objetivos de gran angular que distorsionan las caras, es puro Gilliam, pero al servicio de la prosa de Thompson. Exacto, es que traduce el periodismo gonzo al lenguaje cinematográfico. Y ojo, no podemos olvidar el contrapunto cómico que supone Benicio del Toro como el Dr. Gonzo. Su presencia física, esa anarquía impredecible, es el ancla caótico que necesita la película para no desintegrarse por completo. Es una de esas adaptaciones que parecen imposibles sobre el papel, pero que en sus manos, pues, encuentran su única forma posible de existir. Y justo cuando parece que ha encontrado un nuevo impulso creativo, aparece el gran fantasma de su carrera, la obsesión que lo va a definir durante las siguientes 3 décadas. El primer intento de rodar El hombre que mató a Don Quijote, en el año 2000. Y lo que pasó ahí, bueno, es que parece escrito por él mismo. Es que la lista de catastróficas desdichas es legendaria. Ruedan en las Bardenas Reales, en Navarra, justo al lado de una base aérea de la OTAN. Con lo cual los cazas arruinan el sonido, toma tras toma. Una locura. ¿Y el segundo día? Una riada bíblica. Inunda el set, arrasa con todo el equipo y cambia el color del desierto para siempre, con lo que adiós a la continuidad visual. Y por si fuera poco, el golpe de gracia. Su Quijote, el elegantísimo actor francés Jean Rochefort, que llevaba meses aprendiendo inglés para el papel. Sufre una doble hernia discal. El dolor es tan intenso que no puede ni subirse al caballo. Se acabó. La producción se cancela. Y todo queda inmortalizado en ese documental que es casi una película de terror. Lost in La Mancha. Es un punto de inflexión brutal. Un fracaso tan público, tan absoluto, que le obliga a reinventarse. Y esa reinvención toma 2 caminos radicalmente opuestos y casi simultáneos, que nos dicen mucho sobre la encrucijada en la que se encontraba. Es que esto me parece alucinante. Por un lado, en 2005 dirige una superproducción de estudio, El secreto de los hermanos Grimm, un encargo con estrellas como Matt Damon y Heath Ledger, pero donde tuvo que librar una batalla campal diaria con los productores. Que eran nada menos que los hermanos Weinstein. Una experiencia que él mismo ha descrito como miserable. Peleas por el guión, por el casting, por el montaje. Le quitaron el control creativo en muchos aspectos. Se nota que es un trabajo, digamos, mercenario. Una forma de seguir en el juego de Hollywood, de demostrar que podía dirigir un éxito de taquilla. Pero el sello de Gilliam está ahí.
Diluido, pero está presente, en el diseño de producción, en lo grotesco de algunas escenas. Pero lo increíble es que, como si necesitara purgarse artísticamente de esa experiencia, ese mismo año estrena Tideland, que es posiblemente su película más radical, más oscura y más difícil de ver. Antítesis absoluta de Grimm. Una película pequeña, independiente, rodada con libertad total. Es una fábula muy incómoda sobre la soledad de una niña que se refugia en un mundo de fantasía para sobrevivir a la muerte de sus padres yonkis. Es tan extrema que dividió por completo a la crítica y al público. Muchos de sus seguidores no la soportaron. Pero para él fue una necesidad vital. Demuestra esa dualidad que lo define. Para poder sobrevivir en la industria, a veces tiene que aceptar sus reglas, pero inmediatamente después necesita romperlas de la forma más violenta posible para reencontrarse a sí mismo. Entramos así en una nueva fase, marcada por la tragedia, pero también por una capacidad de resiliencia casi sobrehumana. Y la película que lo define todo es El Imaginarium del Dr. Parnassos, de 2009. Una obra visualmente desbordante, una celebración de la imaginación, que se topó de frente con la peor realidad posible, la muerte de su protagonista, Heath Ledger, a mitad del rodaje. Cualquier otro director habría abandonado, el proyecto parecía muerto. Pero aquí es donde vemos de nuevo al superviviente en acción. Y no solo sobrevive, sino que encuentra una solución, que es pura magia gilliamesca. En lugar de cancelar o usar dobles digitales, reescribe el guión. El personaje de Ledger atraviesa un espejo mágico que lo transporta a mundos de fantasía. Y al otro lado del espejo, su rostro cambia. Y es ahí donde entran sus amigos. 3 de los mejores amigos de Ledger, Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, se ofrecieron para interpretar esas versiones de su personaje y así terminar la película en su honor. Convirtió una catástrofe en un helaje. La solución narrativa no solo salvó la película, sino que le añadió una capa de significado emocional profundísima. Ver a esos actores completando el trabajo de su amigo es increíblemente conmovedor. Es un testamento al poder de la colaboración y el afecto dentro de la industria. Después de esa montaña rusa emocional, en 2013 nos entrega The Zero Theorem, una película que se presenta como el cierre de su trilogía distópica no oficial, la que empezó con Brasil y siguió con 12 monos. Y aquí surgen las dudas. Vuelve a sus temas de siempre, el individuo aplastado por una corporación, la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. Pero una de las críticas recurrentes que se leen es que se siente como un eco de Brasil, ¿no? Como si estuviera revisitando su obra maestra, pero sin la misma fuerza. ¿Es una relectura para la era digital o simplemente una repetición? Es una crítica comprensible, porque la sombra de Brasil es muy alargada, pero yo creo que es algo más que una repetición. Es una actualización. Si Brasil era una sátira de la burocracia analógica del siglo XX, The Zero Theorem es una sátira de la alienación digital del siglo XXI. El protagonista, interpretado por Christoph Waltz, ya no lucha contra el papeleo, sino contra la sobrecarga de información, la conectividad vacía y la promesa de un sentido que debe ser resuelto por un algoritmo. Entiendo. Cambia la naturaleza del control. Ya no son tubos y cables, sino pantallas y datos. Exacto. El diseño de producción es brillante. Un caos de colores neón y tecnología absurda. Quizás no tiene la potencia emocional de Brasil, pero demuestra que sus preocupaciones sobre la soledad en un mundo hiperconectado y la deshumanización a través de la tecnología seguían siendo increíblemente pertinentes. Y entonces, después de 30 años, de falsos amaneceres, de cambios de actores, de batallas legales, de desastres naturales, el fantasma se hace real. En 2018, contra todo pronóstico, se estrena El hombre que mató a Don Quijote. El clímax de una obsesión. La película que se convirtió en leyenda antes de existir. Y claro, eso generó un problema. La película real tenía que competir con el mito. ¿Podría alguna obra estar a la altura de 30 años de expectativas? Es que la premisa final es puro Gilliam. Un director de publicidad cínico, Adam Driver, vuelve al pueblo de España donde rodó su película de estudiantes sobre el Quijote. Allí se reencuentra con el zapatero que hizo de protagonista, Jonathan Pryce, quien después de todos estos años se ha vuelto loco y ahora cree que es el verdadero Don Quijote. Y, por supuesto, confunde al director con su fiel escudero, Sancho Panza, arrastrándolo a sus delirios. Es una película sobre el poder del arte para cambiar y destruir vidas, sobre el choque entre el idealismo y el cinismo. Es
profundamente autorreflexiva. El personaje de Adam Driver es, en muchos sentidos, un reflejo del propio Gilliam, un creador atormentado por su propia creación. Pero el resultado final, como señalan muchos análisis, fue recibido con opiniones muy encontradas. Hay momentos de genialidad visual, pero también una sensación de caos, de cansancio casi. ¿Fue una victoria o una derrota gloriosa? Quizás fue las dos cosas a la vez. La mayor victoria fue simplemente terminarla, demostrar que podía vencer a la maldición. Pero la película en sí es irregular, como si el peso de su propia historia la aplastara un poco. A pesar de todo, es una obra fascinante, un epílogo perfecto para su carrera, porque la película misma encarna la lucha que narra, la batalla imposible de un idealista contra la aplastante realidad. Llegados de este punto, hagamos balance. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo conectamos a ese joven animador de Minnesota que llegó a Londres sin un duro y se coló en los Monty Python, con este cineasta legendario que ha desafiado a Hollywood hasta su último aliento? Si tuviera que resumirlo en una palabra, creo que sería outsider, el forastero. Su identidad se ha forjado siempre desde fuera. Fue el único estadounidense en un grupo tan británico como los Python, y ha sido un director europeo trabajando casi siempre contra el sistema de estudios americano. Su filmografía, vista en perspectiva, es un gran manifiesto sobre el poder de la imaginación como un acto de resistencia contra cualquier forma de tiranía, la burocracia, el conformismo, la lógica. De hecho, a menudo se le ha llamado, y con razón, un visionario maldito, porque su carrera está pavimentada con proyectos que casi mueren, que necesitaron milagros para ver la luz. Y esa lucha es la clave de todo. Por eso prefiero el término superviviente a maldito. La maldición es algo que te imponen desde fuera. La supervivencia es un acto de voluntad. Su legado no está solo en sus películas, que son visualmente inconfundibles, con esa mezcla barroca del Bosco, los grabados de Durero y el cómic underground. Su legado es también su propia historia, la integridad artística y la negativa a rendirse. Y su influencia se ve en cineastas que hoy mezclan la fantasía con una crítica social muy afilada. Pienso en Bong Joon-ho, en Yorgos Lanthimos. Hay algo de Gilliam en todos los que usan lo fantástico para hablar de lo terriblemente real. Sin duda. Y no solo en el cine. También ha encontrado un espacio perfecto para su imaginación desbordante en la ópera, dirigiendo producciones grandiosas donde nadie le dice que sus ideas son demasiado. Al final, su obra es un recordatorio constante de que el arte no tiene por qué ser complaciente. Puede ser una forma de rebelión, de pensamiento libre. Y así cerramos este viaje, una carrera definida por el caos creativo, por fracasos que fueron casi más célebres que muchos éxitos y por momentos de una magia cinematográfica que son sencillamente inolvidables. Y para terminar, me queda flotando una última reflexión. La carrera de Gilliam, con esas batallas públicas y feroces contra los estudios por defender el montaje final de sus películas, parece algo de otra época, casi imposible en el panorama actual de franquicias, universos compartidos y contenido diseñado por algoritmos. Así que la pregunta final que lanzo es, ¿podría surgir un cineasta como Terry Gilliam hoy en día? ¿O es quizá el último de su especie? Un vestigio de una era en la que un artista podía declararle la guerra a la industria y, contra todo pronóstico, sobrevivir para contarlo.